Estamos en tiempos, digamos, históricos, en tiempos de jubileo. Acabamos de celebrar estos 50 años y la propuesta es jubileo de los que caminan por fe. Jubileo de los que caminan por fe. Yo le voy a pedir algo a usted. Levante sus ojos arriba un momento y mire todo lo que tenemos en este lugar. Y si usted de pronto no pudo estar como yo en la construcción, de pronto se pudo pensar de que esto estuvo así siempre, pero esto es fruto de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Es fruto de la fe. Y cuando vemos y conocemos un poquito más nuestra iglesia, y que hay más de 500 iglesias como estas que nacieron, hay más de 110,000 personas que se han bautizado desde el año 2000 que se llevan los registros, y hay iglesias no solamente en Cúcuta sino en toda Colombia, en Venezuela, en Sudamérica, y estamos ahora haciendo misiones hasta en África. Hay una palabra que ha determinado estos 50 años y esa palabra es fe. Esa palabra es fe. Pero lo que yo quiero transmitirle es que esa fe que nuestro pastor tiene, que el misionero que tiene, que el apóstol tiene, esa fe también está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, cuando la propuesta de nuestro apóstol es cómo ser mejor en todo, cómo ser mejor en todo. Y definitivamente para ser mejor en todo, y nosotros tenemos que llevar nuestra fe a otro nivel. Yo quiero empezar contándoles una historia que nos puede servir de introducción en esto que queremos transmitir en esta mañana. Había un hombre llamado Marcos, un padre soltero y carpintero, y tenía un hijo pequeño que se llamaba Daniel. Pero este padre había perdido su trabajo de una fábrica local, y aunque había buscado empleo en muchos lugares, las puertas se habían cerrado. Su situación era tan difícil que apenas tenía que poner algo de comida a su hijo pequeño. Una noche estaban orando y al terminar la oración su hijo pequeño le preguntó: papi, ¿mañana sí vamos a desayunar? Qué pregunta, ¿no? Papi, ¿mañana sí vamos a desayunar? Y Marcos, su padre, no supo qué decirle. Sabía que su despensa estaba vacía, pero con voz entrecortada y con la Biblia en su mano le dijo: hijo, no sé cómo, pero sé que Dios no nos va a abandonar. Vamos a poner un plato en la mesa, aunque esté vacío, será nuestro acto de fe. Colocó un plato en la mesa. A la mañana siguiente, antes que su hijo Daniel despertara, Marcos colocó los platos, 2 platos en la mesa, y colocó 2 cucharas, uno para él y uno para su hijo. Pero no había comida, solo había oración. Ojo, no había comida, pero había oración. Minutos después, alguien llamó a la puerta y era un vecino que nunca se había detenido a hablar con ellos, y llevaba en sus manos una bolsa con pan, huevos y leche. Y él dijo, el vecino: no sé, pero desde anoche sentí que debía traerles esto. ¿Todo está bien? Y entonces el padre le dijo al hijo: ¿ves, hijo? Este plato no estaba vacío, este plato estaba lleno de fe. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Los que caminan por fe escriben antes de ver, oran antes de tocar y agradecen antes de recibir. Qué maravilloso. ¿Sabe? En estos tiempos que estamos ya entrando en el año 1, el Señor quiere que usted se vuelva una persona cada vez de más fe. Pero ¿qué es la fe? Ojo, ¿qué es la fe? Y
la fe está definida en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si usted nota en la definición, primero viene la promesa. Primero viene la promesa de Dios y después la convicción de lo que usted está viendo, lo que está ahí. Entonces es muy importante que ante cualquier situación de la vida usted coloque primero las promesas de Dios. ¿Qué hizo este padre? Este padre le dijo al hijo: no sé, pero el Señor ha prometido proveernos. No sé cómo, pero el Señor ha prometido proveernos. Y no solamente se quedó en esto, sino accionó. La fe tiene un tema que es muy importante, que la fe es algo que es activo. Es algo que es vivo, es algo que está dentro de nosotros y algo que yo trato de absorberle mucho. Me gusta mucho escuchar al pastor en los devocionales, en los cultos, donde puedo estar escuchándolo, siguiéndolo cuando está por fuera. Es que él siempre está hablando de ¿qué? De fe. Pero yo quiero decir de que este tema de fe es algo que nosotros no solamente aquí cuando estamos en la iglesia, sino que la fe la tenemos que llevar a nuestro trabajo, la fe la tenemos que llevar a nuestro estudio, la fe la tenemos que llevar a nuestras cosas cotidianas. Hace un tiempo estaba en Pamplona, digamos, salido a hacer un trabajo en Pamplona, un trabajo, digamos, profesional, y estaba con unos clientes ahí en Pamplona. Y cuando terminamos de hacer la atención que íbamos a hacer ahí, la asesoría que estamos ahí, nos bajamos, iba con otro compañero y estamos ahí, vamos a prender el carro y cuando le damos switch al carro, el carro no prende. Entonces yo me bajé y le dije a mi compañero: abramos el capó para mirar, y abrimos el capó, y cuando yo miro el carro me acordé que yo de mecánica no sé nada. Y estábamos y no conocíamos solo al cliente, no conocía a nadie más en Pamplona. Y yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar acá. Y teníamos una agenda aquí por cumplir en Cúcuta. Pero yo me acordé que tengo un Dios todopoderoso cuando dicen amén. Y yo le dije a mi amigo: vamos a orar, porque de mecánica yo vi el carro y lo vi todo bueno. No tenía ni idea. Pero yo creo en ese Dios que puede levantar a un paralítico, pero yo creo que Dios también puede ayudarte en esas cosas pequeñas del día a día. Y sabe que oramos en ese momento. Oramos en ese momento. Yo le dije a mi amigo: espere, no le vuelva a dar switch, vamos a orar. Y después de que oramos, de manera milagrosa, el carro prendió y yo le decía a mi amigo: no lo voy a apagar, no lo voy a apagar. Y pudimos resolver esa situación. Yo quiero decirte algo: la fe tiene que ser algo activo, la fe tiene que ser algo que se está moviendo en tu vida. No, la fe no es algo muerto. Yo quiero decirte algo: si nuestro pastor ha logrado hacer todas estas cosas, la promesa es que cosas mayores haremos nosotros. Y eso te alcanza a ti, te alcanza a ti, te alcanza a ti, te alcanza a ti. Pero nosotros tenemos que absorber todo eso. Absorber. Y ahí la palabra es que nosotros tenemos que tener esa certeza. Nosotros tenemos que apoyarnos en eso que Dios nos ha dado, que es la palabra, con tantas promesas. Y esa certeza, yo quiero decirte algo, que nosotros como cristianos tenemos algo increíble, algo que es extraordinario. Es la fe es la mayor propiedad que puede tener una persona. Usted puede estudiar. Yo conozco mucha gente que ha estudiado. Yo conozco mucha gente que ha hecho hasta maestría, hasta cosas, y de pronto no tiene trabajo. Pero nosotros, los que estamos con el Señor abre puertas. Cuando dicen amén, abre puertas sobrenaturales. Estaba yo trabajando en una universidad, pero yo quería estudiar en otra, yo quería trabajar como docente en otra universidad de mayor nivel.
Y entonces yo le dije a un compañero profesor, ¿cómo se llama allá el de talento humano allá de esa universidad? Y me dijo, me dio el nombre. Yo anoté el nombre en una hojita. Ahí hice mi hoja de vida y me fui para la universidad sin conocer a nadie, solo con el nombre, y yo oré. Y yo me fui. Yo dije, yo soy hijo de Dios. Mi pastor ha dicho que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y yo lo creo. Yo tengo la gracia de Dios. Y me fui. Y de entrada uno siempre va a encontrar obstáculos. El primer obstáculo, el vigilante, ¿cierto? El vigilante, ¿para dónde va? Voy a hablar con tal persona. Ah, bueno, siga. Y después la secretaria, ¿qué viene? Vengo a hablar con tal persona. Y después logré llegar a donde estaba el director de talento humano y le dije, yo quiero trabajar en esta universidad. Y entonces él me miró, pero yo sentí que él pensó que alguien me había mandado. Y entonces él agarró la hoja de vida y dijo, dígale, vaya a tal oficina y dígale que ya usted habló conmigo. Y la fui y la llevamos. Y cuando la persona que me recibió la hoja de vida abrió la gaveta, tenía muchísimas hojas de vida, pero hizo algo. Puso mi hoja de vida de primera ahí. Y eso era como septiembre, y normalmente las universidades contratan en diciembre porque los semestres van de enero o en julio o algo así. Pero pasaron 2 semanas y yo tenía la fe que en enero me iban a llamar, pero pasaron 15 días y llegó la llamada de esa universidad, y en el mes de octubre, en menos de un mes, yo ya estaba trabajando ahí. Porque hay algo, hay una propiedad que usted tiene, hay una fortaleza que usted tiene, hay algo que está dentro de nosotros. Y yo quiero decirte algo, eso no es solamente para el pastor Satirio. Yo admiro mucho a mi pastor Pedro, como ora, los milagros y todo eso, pero eso también está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso también está en nosotros, eso también está en ti, eso también está en ti, esa gracia que cubre a nuestro pastor. Eso también, si usted lo cree, si usted lo usa, eso va a estar dentro de nosotros. Hay una propiedad legal. Y esta definición de fe tiene 3 partes. Lo primero es la fe en sí, lo segundo es esa convicción, esa certeza, perdón, y lo tercero es la convicción. La convicción. Nosotros estamos en una iglesia que queda en un sector de Atalaya, Vía El Zulia, se llama La Primavera. Es una iglesia que nació el departamento de jóvenes de un grupo bíblico. Un joven fue y abrió un grupo bíblico y de ahí nació una iglesia, una unidad. Hoy es una unidad. Ahí la estamos viendo, las fotos de lo que es nuestra iglesia actualmente. Y nuestra iglesia está ubicada en un sector de gente, digamos, de escasos recursos, que Dios ha venido bendiciendo, pero es gente maravillosa ahí en el sector de La Primavera. Pero nosotros tenemos culto los domingos en la mañana, y el calor en Cúcuta a esa hora de 10 a 11 a 12 era impresionante. Y es impresionante. Y cuando usted tiene 60, 70, 80 personas en un solo lugar, el calor que hace. Y un día yo estaba predicando ahí, el calor, y estaba sudando y bajaba y sudaba. Y yo paré la predicación y yo dije, aquí en este lugar vamos a tener aire acondicionado. Y la gente estaba así sudando. La gente llevaba hasta 2 botellas de agua para el culto. Y dijimos eso. Pero lo extraordinario es que yo lo dije con convicción, y empezamos a hacer todo el ahorro para poder llegar a ese tema, y el Señor abrió unas puertas extraordinarias. Desde el primer día que lo dije, se empezaron a abrir puertas. Y ahorita, el 22 de diciembre del año 2024, tuvimos la oportunidad de tener a nuestro pastor Satirio allá, inaugurando la colocada de los aires acondicionados para una iglesia que de pronto está en un sector de personas de escasos recursos, pero que tiene la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Yo quiero decirte algo, aún lo más difícil que tú creas que pueda estar en tu vida, si usted le cree a Dios, yo quiero decirte eso, si usted le cree a Dios, vas a ver milagros en tu vida. Mira, ahí tenemos a nuestro pastor orando por la inauguración. ¿Y sabe qué es lo lindo de Dios? Yo le pedí los aires, pero el Señor no nos dio solo los aires, nos colocó una puerta nueva de vidrio, colocó cielo raso, una iluminación nueva, porque Dios nos da más allá de lo que pedimos o podemos soñar. Dios te da más. Y yo quiero hoy declarar una palabra de parte de Dios sobre tu vida, que Dios te va a dar más allá de lo que tú le pidas, porque si usted le ora con fe, vas a ver milagros, vas a ver los sueños de tus ojos, los ojos van a ver tus sueños, lo que tú anhelas lo vas a ver, y lo vas a ver en este tiempo, porque estamos creyendo que la nueva temporada de Dios llegó para nuestra vida. Oh, si va a aplaudir, apláudalo fuerte para Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Pero yo le hago una pregunta: ¿puedo vivir sin fe? Hablamos de la fe, pero Hebreos capítulo 11 versículo 6, este tema será tan determinante que mire lo que dice el Señor en su palabra: pero sin fe es, ojo, imposible agradar a Dios. Este no es un tema menor. Usted de pronto se esfuerza agradando a Dios con muchas cosas, pero si usted no involucra en su vida la fe, porque dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero decirte algo: la fe no es un tema menor, es un tema fundamental en la vida del cristiano. Cuando usted dice: yo estoy en una situación difícil, pero yo creo que Dios me va a sacar, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Cuando usted dice: sí, claro, tengo este dictamen, tengo esta situación compleja. Es más, yo sé que hay personas que para mañana tienen algunos compromisos financieros, no sabe qué van a hacer, pero yo quiero decirte algo: si usted cree, Dios ya tiene la respuesta para eso que tú estás necesitando, para esto. Por eso es que la propuesta es que en esta nueva temporada nosotros tenemos que caminar con fe. Nosotros tenemos que llevar la fe a otro nivel. Yo creo que en esta temporada, aún en la universidad donde tú estás, en el trabajo donde tú estás, en la situación donde tú estás, vas a empezar a ver cosas diferentes, los milagros. Y yo tengo una preocupación, porque nosotros podemos conocer a Dios, nosotros podemos aún servirle a Dios, poder estar haciendo algo, poder estar ahí. Es más, a mí, pastor, pero un día me impresionó algo. Estaba aquí el pastor Satirio predicando una palabra extraordinaria. Había alguien ahí sentado que decía que eso no va a pasar. Yo decía: Dios mío, está dentro de la iglesia, está escuchando una palabra poderosa, pero ella cree que no va a pasar. O sea, está aplicando algo que se llama una fe negativa. O sea, la incredulidad es una fe negativa. Hay gente que dice: creo que no puedes. O sea, está aplicando fe, pero para lo negativo. Y a mí me impresionó esa señora, y yo tuve unas ganas santas de decirle que se saliera, pero me dio como, no lo sentí prudente, pero en mi humanidad sentí decirle: uy, señora, si usted supiera el poder que tiene la palabra en la vida de una persona. Y entonces, ojo, porque la incredulidad es una fe negativa. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque la palabra dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que es necesario que nosotros creamos. Y nosotros aquí
muchas veces no creemos porque la falta de fe muchas veces está relacionado con falta de memoria. Y yo decía, ¿qué tal si algún día hablamos con nuestro pastor y digamos, vamos a escribir los milagros que Dios ha hecho, no solamente acá en Los Pinos, sino en cada una de las sedes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo solamente con los que estamos acá dijera, bueno, vamos a escribir? Y yo creo que por mínimo cada uno tiene un milagro que Dios ha hecho en su vida. Algo extraordinario. Es más, solamente que usted esté aquí, que usted se haya convertido, ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro. Y entonces dice la palabra que es necesario creer que le hay, creer que Él está presente en tu vida, creer que Él es real, que Él es activo, ojo, la fe también tiene que ver con un tema racional. Usted tiene que desde lo racional entender que Dios puede hacer milagros. Dice, listo, tengo esa situación, pero Dios puede hacer algo. Estoy estudiando una maestría ahorita. Tengo ese privilegio de Dios, estar estudiando una maestría. Yo vengo de una familia humilde. Mis papás, mis abuelos vendían pasteles en la calle, pero hoy, por la gloria de Dios, me siento a estudiar con magistrados de la República. Y doy testimonio porque usted de pronto está ahí, está empezando y usted dice, ¿será que Dios puede hacer algo en mi vida? Yo quiero decirle sí. Si usted le cree, si usted le sirve, si usted lo busca. Pero eso para mí asumir unos retos, porque normalmente la gente que estudia ahí es gente de Bogotá, gente que tiene mayores, estudió en pregrados de mayor categoría. Bueno, tiene un montón de cosas, gente muy preparada y que tiene mucho conocimiento. Y me pusieron 2 trabajos que tenían que entregar este viernes antes de las 12. Y yo no solo pues yo trabajo, también sirvo a Dios, también tengo una familia, tengo que tratar de cubrir todos los espacios. Y entonces me senté a hacer los 2 trabajos, pero me dio preocupación porque me senté a las 6 de la tarde a hacer los trabajos y tenía solo hasta las 12, y el problema es que no tenía ni idea cómo hacerlo. Ese era el problema, o sea, no sabía ni por dónde empezar. Empecé a leer los casos que tenía que hacer, eran unos temas complejos. La profesora me dijo, yo tampoco sé cómo se resuelven. O sea, ellas son casos que le pasan a ella, entonces ella los trae a la universidad para ver uno qué le dice y ella ver cómo resuelve con esos insumos que uno le da. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Y yo me arrodillé donde estaba y le dije, Señor, tú sabes que yo no sé, pero yo sé que tú sabes. ¿Cuántos dicen amén? Y empecé, dije, yo voy a iniciar, algo haré. Yo por mucho le diré, doctor, tú sabes que yo no soy abogado, esto me cuesta. Pero en el proceso Dios me puso la imagen de alguien. Yo dije, uy, esta persona me puede dar una luz. Lo llamé, le conté el caso y él me dijo, mire, métase por acá. Y de ahí empecé a resolverlo. Cuando faltaban 10 minutos para las 12, pude terminar y enviar los 2 trabajos. Y yo dije, yo no sé cómo, pero vi la mano de Dios en mi vida. Porque yo creo que yo tengo un Dios que me ayuda en todo lo que yo hago. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en esto, la parte final de Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que le buscan. La fe del galardonado, la fe que nos lleva a tener los premios de Dios, la fe que nos lleva a ir por esos regalos que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Esto, estar acá, hoy aquí con ustedes, es un regalo de Dios. Y yo quiero decirte algo, que si usted vino hoy con la actitud correcta, con la fe correcta, usted es de los que está ahí para recibir los galardones de Dios. Recibir los galardones de Dios. Y todo aquel que le busca, todo aquel que le cree, participa, se hace merecedor a ver esas bendiciones de Dios.
Nosotros estamos en un sector complejo desde lo económico, pero sabe que estamos ahí en la primavera y el lugar donde estamos ya lo pudimos comprar y hace parte de la propiedad de la iglesia. No pagamos arriendo. No pagamos arriendo. Pero no solo eso, sino que Dios un día nos dio una palabra en una vigilia. Y dijo, el pastor que estaba invitado nos dio una palabra y me dijo, Joe, me llamó con mi nombre y me dijo, de este altar van a salir otras iglesias. Y yo con esa palabra, eso quedó ahí en mi mente y en mi corazón. Y entonces a los días le dije a la iglesia, vamos a salir a evangelizar a otra comunidad. Vamos a ir, hicimos un plan y nos fuimos casa a casa haciendo encuestas. Y llegamos a un lugar donde uno de los hermanos que estaba encuestando llegó a una casa y entonces le dijimos que veníamos a compartir la palabra y el hermano le dice, yo estaba orando para que alguien viniera porque yo quiero aquí abrir mi casa para que oren, para que lean la palabra, para que hagan un grupo bíblico. Estaba orando y ustedes son respuesta de Dios. Yo quiero decirte algo, no solo estamos en la primavera, sino tenemos otra sede que está en un barrio continuo que se llama Francisco I, una iglesia pequeña que nació con jóvenes que se dispusieron para ir a llevar la palabra. Y no solamente es de jóvenes, es de adultos, de niños, de toda una iglesia. Hace parte de nuestro departamento de jóvenes. Y no solo eso, estamos ahí en la primavera, estamos en Francisco, estamos haciendo un trabajo muy hermoso también en el barrio San Luis. Y vemos cómo Dios se extiende, porque Él es galardonador de los que le creen. Y yo quiero decretar hoy una palabra sobre tu vida, que viene un tiempo de extensión en todo lo que haces. Viene un tiempo de llevar las estacas a otro lugar, y bajo la bendición que tiene este lugar, bajo la bendición que tiene nuestro pastor Satirio, yo digo, Señor, yo estoy bajo esa cobertura. Yo todo lo que el pastor dice, yo digo amén, 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 amén. Yo lo creo para mi vida. Y si usted le cree al Señor, usted va a ver cosas extraordinarias. Pero nuestra fe tiene que estar fundamentada como estuvo la fe fundamentada en Noé. En ese mismo capítulo de Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y a mí me llama la atención mucho la fe de Noé. La fe de Noé, porque Noé, ¿cómo llega Dios a llamar a Noé? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era el contexto de ese momento? Y es que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Y entonces el Señor habla de que va a mandar un diluvio. El Señor habla de que va a mandar un diluvio. Pero el problema era que nunca había llovido. Y acá vienen unos temas importantes. Y es como el Señor dice, mire, hay mucha maldad en la tierra. Es más, si usted lee Génesis, usted va a encontrar ahí, o vuelve a leerlo, repasa, usted va a encontrar que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Así sería la maldad de ese tiempo. Se arrepintió. Y entonces Dios va a mandar un diluvio. Y entonces Dios dice que entre todas las personas vio que había una persona que era Noé. Y le dice, usted va a hacer un arca porque va a venir un diluvio. Pero el tema era que no había llovido nunca. Entonces, ¿cómo hacían los árboles? Entonces dice la palabra que de la tierra salía un vapor, y con ese vapor caía agüita, y con eso era. Pero no había caído nunca del cielo agua. Pero Noé tuvo esa fe para accionar. Si usted lee la palabra,
Dios le dice algo y Él lo hace. Y yo quiero decirte de parte de Dios, hay personas que tienen sueños tan grandes que a ellos les da miedo iniciar, les da miedo arrancar, les da miedo dar el primer paso. Pero yo vengo a decirle de parte de Dios que si Dios te dio una palabra, tú crea y avance y acciona. Y hoy en el nombre de Jesús ora para que si hay personas que están estancadas, hoy accionan en el nombre de Jesús. ¿Y qué más vemos de las características de Noé? Es una fe basada en la obediencia. Esto es fundamental en la vida de una persona. Nosotros, el obedecer bendice. Ojo, el obedecer bendice. Cuando llegó el tiempo que yo quise tener pareja, una de las cosas que le dije a Dios es que quería hacer las cosas bien, pero no tenía los recursos de pronto para casarme en ese momento, pero no quería abrirle las puertas al enemigo. Y entonces cuando ya estaba seguro, ya había pedido todas las pruebas a Dios, ya estaba seguro de que esa persona era la que debía ser mi esposa, estaba en un alto porcentaje convencido de eso, yo dije, yo me voy a casar, pero no tenía los recursos. Yo le dije, pero me tengo que casar, pero no tenía los recursos. Yo esa lucha. Y yo hice un racionamiento. La palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Y la palabra me enseña que el orden es que el hombre se tiene que casar. Y yo dije, yo hice este racionamiento: si yo obedezco la palabra, el Señor bendice mi obediencia. Se acabaron los amenes, Dios va. Ojo, en todo, cuando usted decide hacer lo bueno, de pronto vas a tener una pérdida temporal, pero vas a tener un galardón grande, una recompensa grande. No esté preocupado por lo que pierde ahorita, coloque la mirada en la recompensa que vamos a tener después. Y después de tomar esa decisión de obediencia, esa obediencia trae una respuesta. ¿Sabe que obedecer también es un acto de fe? Obedecer es un acto de fe. Cuando usted obedece, usted le está diciendo, yo creo en tu palabra, yo creo en tus principios, yo creo en lo que usted está establecido acá. Y si usted lo estableció así, yo voy a obedecer sin de pronto cuestionar qué es lo que debo hacer. La fe de Noé fue una fe de perseverancia. ¿Sabe que estuve mirando? Hice una estimación y Noé duró haciendo el arca en promedio 80 años. ¿Cuánto duró? 80 años haciendo el arca. 80 años. Yo decía, wow. Y no solamente 80 años duró, sino que duró 80 años haciendo el arca, y las personas que lo veían haciendo el arca decían, uy, ese tipo está loco, ¿para qué un arca? ¿Cómo así que va a llover, Noé? Y se reían y se burlaban de él, pero él perseveraba porque había escuchado una palabra. Yo quiero decirte algo: en el camino de Dios van a haber momentos en el que vamos a tener que pasar por pruebas, por límites, por situaciones, pero tenemos que los cristianos aprender a soportar, a soportar la presión, porque si usted soporta la presión, se está preparando para algo extraordinario que viene. Y hay algo especial cuando uno está en la universidad, le hacen a uno pruebas para ver si uno sabe para pasar, exámenes, ¿cierto? Y un día dije, Dios, ¿y por qué exámenes? Dijo, porque al que examinan es porque creen que tiene la capacidad para pasar esa prueba. Y yo quiero decirte algo: si usted
en este momento estás siendo examinado por algo, es porque Dios vio en ti algo especial y vio que usted tiene la capacidad para pasar esas pruebas y muchas más pruebas, y en las pruebas el Señor te levanta, te fortalece, y el Señor te le da la fe para pasar esas pruebas y para llevarte a un nuevo nivel, el nuevo nivel que Dios está levantando en este tiempo. Esto me parece extraordinario en la fe de Noé. ¿Sabe? La fe de Noé salvó su familia. Ojo con esto. La fe de Noé salvó su familia. Quiero que veamos este pasaje, Génesis 7:11, y porque es importante esto. Génesis 7:11. Dice la palabra, aquí creo que la tenemos, sí. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días, en el mes de aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hace días llovió en Cúcuta como 2 o 3 horitas, ¿no? Algo así. Y yo decía 40 días y 40 noches. Y ese mismo día entraron Noé. Ojo, ¿quiénes entraron? Entraron Noé y Sem y Can y Jafet, los hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos. Diga conmigo, familia. Diga conmigo, familia. Y con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según las especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, toda carne en el que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Pero ojo, mire lo que dice al final. Y, ¿qué dice ahí? Y Jehová le cerró la puerta. Y a mí me entró un frío cuando yo escuché esa palabra. Porque Mateo dice que como en los días de Noé, estarán algunos de fiesta, estarán algunos en una cosa, en otra, y así será la venida de el Señor. Pero yo admiro a Noé, ¿sabe? Porque Noé se mantuvo firme. Noé se perseveró por años. Noé fue obediente. Noé accionó y tuvo el galardón, porque cuando vino el día de la yayá y cuando vino el día del diluvio, el Señor le dijo: entren. Pero no entró solo Noé, sino entró su casa. Yo quiero decir algo, que si usted persevera en la fe, no solamente vas a entrar tú, sino la promesa es tú y tu casa. Serás salvos tú y tu casa. Ojo, le estoy diciendo de parte de Dios que si perseveras en la fe, serás salvos tú y tu casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos donde la fe no es opcional, la fe es obligatoria. Quiero que se coloque de pie, porque quiero decirte de parte de Dios que esa fe es lo que tú necesitas. Vuelva a creerle a Dios. Te esfuerzas, trabajas, haces. Pero yo quiero mostrarle un camino que he visto en mi pastor Satirio y trato de imitar en algo, y es en creerle.
cuando la situación se pone difícil, yo sé que tengo un Dios arriba que está al control de todo. Yo quiero decirle de parte de Dios, volvamos a la fe de antes. Nuestro pastor nos ha contado cómo se hizo todo esto, creyéndole a Dios. Pero esa fe tú la puedes llevar a tu empresa, a tu negocio, a tu trabajo, a tu estudio. Y tú vas a empezar a ver milagros de Dios en tu vida. Vas a ver cómo cosas de la nada aparecen. Vas a ver cómo Dios te sorprende con milagros extraordinarios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. ¿Sabe? Tú no dependes de tu cuenta bancaria. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Y Dios te va a sorprender. ¿Sabes? Dios me recuerda un día estábamos aquí desayunando aquí en Guaymaral. Estábamos con mi esposa y mi hijo. Estábamos desayunando y ese día, no sé, tenía hambre y pedimos como más comida de lo normal. Y cuando fuimos a pagar, Pastor Pedro, la cajera me dice: no, usted no ve nada, ya alguien vino y pagó. Nos brindaron el desayuno. Un ángel vino y nos brindó el desayuno. Y yo decía: wow, estamos viviendo tiempos extraordinarios. Yo miré y no había nadie conocido, nadie nos saludó, no había nadie. Yo, ¿pero quién? Para decir que alguien vino y pagó. ¿Sabe? El Señor pagó. ¿Cuántos dicen amén? Yo tenía dinero para pagar el desayuno, pero Dios galardona, Dios sorprende, Dios hace milagros. Yo quiero decirte algo. En este año desarrollemos esa fe que construye arcas en medio del desierto. Desarrollemos esa fe trabajosa, perseverante, contracultural. Pero desarrollemos una fe que deje legado, que alcance tu casa, que alcance tu familia. Yo quiero que tú levantes las manos al cielo. Dios es maravilloso, Dios es extraordinario. Y que tú hagas hoy una oración que te comprometa. Una oración atrevida. Una oración que le diga: Señor, aquí estoy. Yo creo en tus promesas. Coloca las promesas primero. Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que ese milagro, que yo voy a empezar a construir arcas en medio del desierto, que yo voy a empezar a trabajar, que yo voy a empezar a levantarme en la fe, a creer que cuando alguien esté enfermo no le voy a dar una pastilla, sino voy a orar por él, que voy a orar para que se abran puertas, para que las ventanas de los cielos se abran, para que toda la palabra profética que el pastor nos ha dado de creer, de soñar, de ir por más. En este año 1 Dios te levanta. En este año 1 Dios te levanta en un nuevo nivel de fe. Y vas a ver milagros. Y vas a ver milagros. Y vas a buscar al pastor Pedro y vas a decir: estoy empezando a ver milagros en mi vida. Porque usted va a empezar a usar la fe. Porque usted va a empezar a usar ese patrimonio que Dios nos ha dado. Oh, dijo el Señor que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Y yo creo que vamos a empezar a ver milagros más extraordinarios en este tiempo, en nuestros cultos, en nuestras empresas, en nuestras universidades, en todo lo que hacemos. Se abre una nueva temporada de milagros de Dios para tu vida. Oh, dale un fuerte aplauso a Dios.